Lección número 20. Normativa internacional del menor. Consideraciones generales. Para el desarrollo del menor influyen varios factores: familiar, social, cultural, económico, hasta político. Todo menor se encuentra bajo la patria potestad de sus padres, de sus tutores, y si no hay, del Estado, así como también sus bienes. En la concepción jurídica positiva, el límite de la minoridad está fijada por ley. Desde el punto de la doctrina, el límite era 21 años, pero como se ha ido evolucionando en nuestro país por la ley 2089 de 5 de mayo del 2000, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, modificando el artículo 4 del Código Civil. Evolución histórica. La situación de los menores ha sufrido varios e importantes cambios, desde la autoridad absoluta del pater familias. Justiniano determinó 12 años para las mujeres y 14 para los varones, solo para realizar actos que les eran ventajosos y no aquellos que les perjudicaban, hasta llegar al reconocimiento de los derechos con las reformas de prevención, atención y protección al menor, la importancia de la cooperación internacional en el cumplimiento de los tratados y convenios para mejorar las condiciones de vida de los niños y en todos los países, en particular en los países en desarrollo. Punto 3. Diferencias generales. Punto 3. Diferencias generales del menor. Durante el desarrollo del menor se producen cambios cualitativos y cuantitativos: peso, medida y estatura. El niño lactante desde el nacimiento hasta los 2 años depende de la madre, correspondiendo consumir leche materna. Sus movimientos son menos restringidos, su conducta es refleja, succión, secreción salivar y emite sonidos. El aumento de peso y estatura va subiendo en relación a la alimentación y a la dedicación y el amor de la madre, que es muy fundamental. El periodo preescolar. El infante cambia rápido de peso y estatura. También cambia dentadura y tiene mayor motricidad. Los factores determinantes son la nutrición, pero si esta es deficiente causa perturbaciones en las emociones, como en los pensamientos del menor, causando efectos en el futuro. Pensamiento egocéntrico. Solo toma su punto de vista, piensa y sueña con los ojos abiertos. Animista. Da vida a los objetos inanimados. Artificista. Piensa en que él y otros seres humanos han creado todo lo que hay en el mundo. Existe relación de respeto y presión unilateral frente al adulto. Con el ingreso al jardín aumenta las interacciones sociales, capaz de aprender, compartir y manejar sus impulsos de agresión. En el plano emocional debe superar las crisis. En el periodo escolar ya tiene gran control motor, realizando destrezas físicas, y el egocentrismo disminuye. Durante la adolescencia, periodo entre la niñez y la adultez, hay una tensión, una lucha por la búsqueda en forma activa de la identidad y de valores propios.
Punto 4. Derechos reconocidos internacionalmente del menor. Estos son reconocidos durante y después de los conflictos bélicos por reinar la orfandad y la pobreza. La Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de 20 de noviembre de 1959, la Convención de Protección al Menor, el año 1956, da origen a la creación de una nueva ciencia del derecho llamado derecho del menor. Punto 5. Normativa internacional. En la normativa internacional tenemos, en principio, la Declaración de los Derechos del Niño de 1924, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la Declaración de los Derechos del Niño nuevamente en 1959, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, ratificada en Bolivia mediante ley de 11 de febrero de 1993. 6. Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento internacional de fecha 10 de octubre de 1989. Es el más importante en materia de derechos humanos. Vincula a todos los estados que la aceptan, con el cambio de la tradición doctrinal de protección integral, declarando los derechos de supervivencia, desarrollo, protección, participación, consagración, el carácter interdependiente del menor. Señala que la familia es responsable del cuidado y protección del menor desde su nacimiento, infancia y adolescencia. Las disposiciones que aseguran al menor de una justicia especializada, independiente e imparcial. 6.1. Reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia de los menores. Los Estados miembros procuran, en consonancia con sus respectivos intereses generales, promover el bienestar del menor y de su familia. Punto 7. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. El objetivo de estas reglas consiste en contrarrestar los efectos perjudiciales de la privación de libertad, garantizando los derechos humanos de los menores. Estas reglas también constituyen un marco aceptado por la comunidad internacional, dentro del cual los estados pueden establecer normas y regir la privación de libertad de los menores de 18 años. Principios fundamentales. Las reglas se basan en los siguientes principios fundamentales. La privación de libertad debe ser una disposición de último recurso, que dure lo menos posible y se limite a casos excepcionales. La privación de libertad en el caso de menores debe aplicarse de conformidad con los principios y procedimientos del derecho internacional.
Es deseable la creación de pequeños establecimientos abiertos para permitir un tratamiento individualizado y contrarrestar los efectos perjudiciales de la privación de libertad. La privación de libertad debe existir solamente en instituciones que permitan organizar actividades, programas para fomentar la salud y el desarrollo escolar de los mismos. Las instalaciones de la detención deberán ser centralizadas para facilitar el acceso, el contacto con los familiares y su integración en la comunidad. Los cuidados dados a los menores privados de libertad constituyen un servicio social de gran importancia. Es deseable dar a conocer a los menores sus derechos y obligaciones durante su detención e informarles sobre el objetivo de los cuidados del que van a ser objeto. El personal judicial que trabaja con los menores debe recibir una formación adecuada. Como dice la norma, deben ser especialistas, que concluya en cuidados infantil, que incluya, cuidados tanto a infantiles como a los derechos humanos. Todos estos aspectos son para ayudar a los menores a integrarse a la sociedad como ciudadanos de bien. El 2 de abril de 1991 se señala los efectos de la detención, la integración a la sociedad, recursos que deberán garantizar sus derechos de forma imparcial y sin discriminación, con programas de desarrollo personal. Menores detenidos en espera de juicio. Siempre se los considera inocentes hasta que no se compruebe lo contrario y se les aplicará medidas sustitutorias. Prioridad en el trámite, separándolos de los menores culpables. Primero se los separa menores inocentes a un lado, culpables a otro. Pero puede haber inocentes con mal comportamiento, solamente su comportamiento malo. La administración de los centros de menores necesariamente debe existir un registro de ingresos del menor. Educación, donde también en estos centros se les debe inculcar principios, religión, debe otorgarles actividades de formación como la recreación, atención médica, en caso de enfermedad, notificar inmediatamente o como en caso de accidente o de función a los contactos, que puede ser a sus familiares, a la comunidad, al lugar, a la autoridad. La coerción debe ser limitada. Los procedimientos disciplinarios, cuando sea estrictamente necesarios y con asesoramiento de equipos especializados. Inspecciones con autoridades superiores. Reintegran en la comunidad con intención. Esta reintegración a la comunidad también tiene que estar los jóvenes preparados con bastante formación. Punto 7.1. Reglas de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Lo primero es aplicar políticas progresistas de prevención de la delincuencia, evitar criminalizar y penalizar, generar procesos de socialización con la familia, si hubiere, o si no, con la comunidad, y hasta utilizar medios de comunicación.
Debe existir una legislación de administración de justicia de menores. Los gobiernos deben promulgar leyes especiales. Reglas de las... Punto 7. 2. El otro era 7.1, este es 7.2. Reglas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad. 1. Objetivos fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? 1. Promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como salvaguardas para las personas a quienes se impliquen medidas sustitutivas de la prisión. Estas reglas tienen por objeto fomentar la mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del joven delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de responsabilidad hacia la sociedad. Las reglas se aplicarán teniendo en cuenta las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de cada país, con el propósito y objeto de alcanzar una justicia penal equitativa. Al aplicar las reglas, los Estados miembros se esfuerzan por alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes y los derechos de las víctimas, y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito. Los Estados miembros introducirán medidas no privativas de libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para promover otras opciones. Es esa la manera de reducir la aplicación de las penas de privación y la racionalización de las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las experiencias Punto 8. Antecedentes y juzgados de la niñez y adolescencia. De principio, el año 1966, teníamos los tribunales tutelares del menor. En 1992, jueces del menor y servicios tutelares del menor. En 1999, se promulga la Ley Niño, Niña y Adolescente y la creación de los juzgados del menor. En estos juzgados de la niñez y adolescencia, que se señalan en los artículos 200 y 201 de la Ley 548, también están las atribuciones del secretario, auxiliar, oficial de diligencias y del equipo interdisciplinario, de los artículos 202 al 205 de la Ley 548. Sistema penal para adolescentes. Los delitos cometidos por el adolescente pueden ser de acción pública o de acción privada. La víctima puede ser representada por sus padres, tutores y abogados. Al acusado se le puede declarar de rebelde si no se presenta a la audiencia, desobedece al juez. También se lo apremia al joven infractor cuando éste fuga o por delitos fragantes, también por orden del juez. Pero ni bien es detenido, se debe comunicar a sus padres y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
donde le van a proveer de abogado. Todas estas diligencias se deben actuar con bastante profesionalismo, considerando su minoridad. Nunca se lo puede tratar como mayor, más se lo separa de las personas mayores. Si el adolescente desobedece a sus padres, no cumple con sus deberes, como asistir a clases, se trasnocha, dispone de algunos objetos de su hogar, los padres pueden pedir a la Defensoría actúe, realizando un estudio psicosocial y puede ingresar este joven o señorita a uno de los centros de terapia varones o terapia mujeres. En ambos les enseñan actividades como costura, cocina, panadería, lo mismo a los varones, electricidad, carpintería, panadería. Cuando uno de los adolescentes ha cometido delitos graves, entonces, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, separándoselo de los mayores, va al centro de cada uno. Este centro se encuentra dividido, un lado están mujeres, otro lado están varones. También se les enseña oficios, preparando en ambos casos para que se puedan reinsertar a la sociedad. Igual siempre van a tener apoyos psicológicos. ¿No? Hasta que cumplan su sentencia y salgan a la sociedad formados y con cierto grado de arrepentimiento cuando han cometido delito. Con esto hemos terminado la lección número 20. Estudien y nos vemos en el examen. Un gusto y hasta el día del examen. Gracias.